Entonces, desde ese momento, que ese fue mi primer contacto con un ser de luz, María Magdalena, luego empecé a conectar con Maestro Jesús. ¿Qué son para ti los ángeles o los guías? Y me quedé como un poco asustada porque estaba yo en la cama y sentí el nombre de mi ángel de la guarda, pero como un susurro fuera. O sea, desde fuera me susurró el nombre. ¿Cómo podemos hacer para poder contactar con estos ángeles guías? Yo lo hacía desde niña y lo hacía como si fuera mi amigo o mi amiga. Jesús siempre me decía que era mi amigo que nunca falla. No entiendo mucho del tema, pero ¿qué diferencia hay entre los ángeles de luz o los de oscuridad? O sea, ¿existen también energías negativas? ¿Cómo funciona eso? Por eso tuve que pedir no ver. O sea, pedí no ver y dejé de ver por un tiempo, porque era horrible, porque veía los oscuros y los de luz me encantaba verlos, pero los oscuros no tanto. A saber la cantidad de trabajos de magia negra que recibimos a lo largo del día muchas personas, porque ya no solamente se hace conscientemente, también se hace inconscientemente. Pero también es verdad que nadie nos puede hacer nada si no lo permitimos. ¿Cuál ha sido tu experiencia más fuerte con el mundo de los guías, de los ángeles? Hoy tenemos el honor a recibir a una mujer que ha dedicado su vida a entender la mente humana y la espiritualidad, Úrsula Martínez Ferrer, mentora espiritual, canalizadora, escritora y fundadora de Akashic Wall, una escuela internacional donde ayuda a personas guiando en procesos de transformación y sanación a través de los registros akáshicos, la manifestación, la sanación energética y la conexión con vidas pasadas. Ha tenido desde muy pequeña contactos con esos otros universos o energías que nos guían. Hoy Úrsula viene a recordarnos quién somos, lo que hemos olvidado y a enseñarnos cómo manifestar, no desde la fuerza ni el esfuerzo, sino atraer desde la mente y desde el alma. Prepárate porque este episodio te va a revelar mucho conocimiento que antes desconocías. Úrsula, ¿qué tal? Bienvenida a Manifestadores. La verdad que me hace mucha ilusión tenerte por aquí. Hace ya muchos años que nos conocemos. Me hace mucha ilusión traerte aquí porque creo que eres una persona que conoces muy bien este mundo que tal vez para muchos nos es desconocido, que es el mundo espiritual, el mundo de las canalizaciones, los registros akáshicos, bueno, una serie de cosas que para muchas personas es como, wow, ¿esto qué es? ¿De qué se trata? ¿No? Y tú has sido una persona que desde pequeñita has tenido estas experiencias que para muchas personas, bueno, parecen ciencia ficción. Y tú me has explicado muchas veces pues experiencias que has tenido y hoy quiero que ahondemos en esto y que me des un poquito, pues bueno, una parte de tu sabiduría de lo que tú has aprendido durante todos estos años. En primer lugar, me gusta siempre empezar las entrevistas. Este podcast se llama Manifestadores. Para mí manifestar es pasar del punto A al punto B, ¿no? Todos nosotros en algún momento hemos estado en una situación en la vida y hemos conseguido salir o hemos conseguido llegar a un destino, ¿no? Y lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué es para ti el éxito y cuál es tu receta del éxito? En primer lugar, un placer para mí estar aquí contigo, Jorge, y más en el número 7, que es mi número de vida también. Así que muchas gracias por confiar otra vez y nuevamente en mí. Y bien, ¿qué es para mí el éxito? Bueno, pues te diría que el éxito realmente es sentirte autorrealizado, autorrealizada. No importa de qué manera y cómo, pero sí que todo lo que hagas te salga bien, lo hagas desde el corazón y tengas buenos resultados, más allá de si es a nivel abundancia o si es en un proyecto o si es simplemente en el recorrido de tu vida, ¿no? Aunque sea en la terrenal. Pero sí el éxito es como por ponerme una meta, querer llegar a un lugar y poder transitarlo y llegar al lugar que siento que merezco estar, ¿no? Porque ahora me estoy trabajando mucho el merecimiento también. Qué bueno. Bueno, creo que tienes también una formación de ley de atracción, luego nos explicarás también un poquito de eso. Cuéntanos, a mí me gustaría saber cómo Úrsula ha llegado hasta aquí, cuál es el punto cero de Úrsula, desde dónde empezaste un poco tu historia. Y recuerdo que me hablaste alguna vez de una experiencia que tuviste, algún tipo de canalización, visión. Bueno, cuéntame un poquito cómo fueron tus inicios. Vale. Bueno, pues más bien inicié en el mundo espiritual, como le llamamos. Yo de pequeña le llamaba el mundo no visible. En mi niñez, cuando mis padres se separaron. Yo tenía 8 años, esperaron a que yo hiciera la comunión y después se separaron.
Y en esta época es muy común las separaciones y los divorcios, pero en la época en que se separaron mis padres no estaba tan en auge y claro, en mi clase no había ningún niño de padres separados, ¿no? Entonces yo me acuerdo que lo viví internamente con mucha soledad porque no entendía por qué mis padres se habían separado y entonces entré como en un mundo muy interno de hacerme muchas preguntas y entonces en ese momento me acuerdo que mi madre me llevó con un grupo de personas, unas amistades suyas que tenía, fuimos como una ermita a Igualada. Y entonces me acuerdo que estaban todos como rezando, orando, y yo como acababa de hacer la comunión no hacía mucho, bueno, pues me acordaba del credo, del Padre Nuestro, y empecé a rezar, pero cuando se me acabó el repertorio digo, ¿y ahora qué hago? Si todavía están aquí en silencio. Entonces yo vi como una figura en el altar de una mujer y entonces, pues bueno, como una niña que era, en ese momento pues le dije, hola, ¿cómo te llamas? Y oigo, María Magdalena. Y me quedé, María Magdalena, hola, ¿qué tal? Bueno, y seguía como hablándole. Pero mi sorpresa fue cuando acabaron de rezar, mi madre y sus amigos, fuimos como a una pequeña sala que había en el interior de la ermita, que había como un cuadro con la imagen de esa Virgen que yo le decía, y ponía María Magdalena o Magdalena. Le digo, mamá, que la Virgen me ha hablado, que la Virgen me ha hablado. Dice, ¿cómo que la Virgen te ha hablado? Digo, sí, que le he preguntado a la figura que cómo se llamaba y me ha dicho el nombre y es ella, mírala, está aquí, y se llama así. Y mi madre se quedó así diciendo, ay, que ya sé lo que te está pasando. Y lo comentó luego al salir, en la salida de la ermita, al grupo, porque eran también espirituales, y lo comentó y dijo, en lo que esta niña es que está bendecida, y empezó a caer como llovizna. O sea, hacía sol, no llovía, y de golpe empezó a caer una lluvia de esa que no cala, que no te moja, y entonces ahí como dijeron como que estaba bendecida. Y entonces desde ese momento, que ese fue mi primer contacto con un ser de luz, María Magdalena, luego empecé a conectar con Maestro Jesús. Y entonces ahí fue el que él me llevó de viaje para que encontrara las respuestas que me hacía yo a través de la separación, y para no responderme él, me llevaba a un lugar, decía, ven, que te llevo a un lugar donde allí están todas las respuestas. Y entraba como en un templo donde había un libro que con los años supe que eran los registros acásicos, pero en ese momento él no me hablaba de los registros acásicos. Me decía que era como un templo y tenía el libro. Y yo me acuerdo que ponía mi nombre, era como el de Bastian, que cuando vi la película de Bastian, del señor de La historia interminable, que salía él como protagonista, dije, pues sí, parezco Bastian, el del Señor de los Anillos, no, el de La historia interminable. Sí, sí. Y dije, ostras, y me sentía como protagonista, ¿no? Ahí de mi libro. Y ahí cada vez que yo tenía una pregunta, una duda, pues iba ahí a ese libro que estaba todo. Y ese libro era en tu, o sea... En mi imaginación. Lo hacías de manera... Sí. ¿Tú conectabas? O sea, ¿Conectaste? Era todo dentro de mí, dentro de... Yo me metía como en mí, en mi habitación, en mí, era como mi templo, era en mí, y yo cerraba los ojos y veía todo eso con los ojos cerrados, ¿no? Veía el templo, veía Maestro Jesús. Incluso llegué a escuchar a mi ángel de la guarda porque mi madre me llevó, o sea, me compró un libro que se llamaba, que era el Diario Angelical, y cada día tenía que leer una página. Y hubo un día que decía que mi ángel de la guarda me iba a decir su nombre. Y yo hasta ahora, cuando me comunicaba con los seres de luz, era a través de internamente, los escuchaba por dentro. Y me quedé como un poco asustada porque estaba yo en la cama y sentí el nombre de mi ángel de la guarda, pero como un susurro fuera. O sea, desde fuera me susurró el nombre. Y claro, ahí sí que me quedé impactada porque estaba acostumbrada a que era interna y fue la primera vez, de hecho nunca lo he escuchado normalmente más desde fuera, a no ser que escuche mi nombre y alguien, pero de hablarme desde fuera, no, normalmente cuando escucho que se comunican conmigo es desde dentro. Y me sorprendió que mi ángel de la guarda sí que me habló desde fuera. Y ya me quedé como, hasta claro, como era niña, me tapé con la sábana, porque primero me asusté al escuchar su nombre por aquí, tan cerca del oído, ¿no? Además. Y luego ya me destapé y sentí como me cubría con las alas y ya ahí me quedé dormida ese día. ¿Qué son para ti los ángeles o los guías?
Bueno, pues es que para mí son mis amigos, porque me han estado acompañando toda mi infancia. De hecho, los ángeles, cuando era Navidad, mi madre se quedaba sola, que yo me iba con mi padre y mis abuelos, y yo le dejaba ángeles a mi madre para que la acompañaran. O sea, decía, mamá, te dejo estos ángeles para que estén contigo y no estés sola, mientras yo me voy con mi padre, y me llevaba a mis ángeles también a casa de mi abuela. Y además, a veces que les decía yo a la gente, no te sientes aquí, que aquí está el angelito. O sea, claro, y era como, mi hermana me decía, vale, que está aquí, perdón, que... ¿Y ¿sabes? se puede contactar con ellos? ¿Te pueden hablar? Sí, te pueden hablar. De hecho, los tenemos como en paro, porque realmente no estamos aprovechando a nuestros guías y a nuestros ángeles, tanto el de la guarda, el solar. Tenemos mucha información y mucha ayuda con ellos y no los estamos aprovechando, porque como tenemos el libre albedrío, ellos no pueden actuar si no les damos permiso. Entonces están así como viendo que, bueno, ¿cuándo me vas a pedir ayuda? ¿Sabes? Están ahí que quieren interactuar pero no pueden si no les das permiso. Por eso es muy importante darles el permiso. Yo al final les digo, os doy permiso permanentemente para que actuéis si tenéis que actuar. Entonces ya una vez das permiso ya sí que pueden interactuar, porque si no, como tenemos el libre albedrío, pues estar cayéndote una y otra vez y ellos estar viendo que otra vez vas a tropezar con la misma piedra pero no pueden actuar. Wow. ¿Y cómo...? Entiendo que todo esto lo fuiste aprendiendo con el tiempo, ¿no? Entiendo que fuiste, además, fue autoexplorando, ¿no? O sea, tú misma haciendo prueba y error, ¿no? En tu propia experiencia. ¿Cómo podemos hacer para poder contactar con estos ángeles guías? Mira, yo últimamente parece ser que es como que siempre se dice que tienes que estar como más como en meditación, que si ponerte una vela, un incienso, ¿no? Para conectar con ellos. Y realmente no, realmente yo lo hacía desde niña y lo hacía como si fuera mi amigo o mi amiga. Jesús siempre me decía que era mi amigo que nunca falla. Y de hecho nunca me falló, siempre estuvo ahí. De hecho, me acompañó hasta en mi divorcio. Fue él quien estuvo conmigo. O sea, en esos momentos siempre ha estado en los momentos clave míos de que he estado peor conmigo y en los que he estado mejor también, por supuesto. Pero en los peores siempre ha estado ahí, nunca me ha fallado, ¿no? Entonces, pero yo le hablaba muy como empecé a hablarme con él desde niña, pues muy de colegueo. O sea, entonces realmente es como si estuvieras con tu mejor amigo o con tu amigo hablando. O sea, no tenemos el protocolo este de tanto respeto, ¿no? Que a veces queremos tenerles, que sí, que hay que tenerles ese respeto, pero que la comunicación puede ser como le haces una pregunta a un amigo o una amiga. No hace falta estar tan en postura zen, ¿no? Como digo yo, sino en cualquier momento de tu vida, estés cocinando, estés conduciendo, en cualquier momento puedes conectar con ellos. Sí que es mejor, hombre, si lo haces a través de una meditación siempre es más fácil, ¿no? Por eso están las canalizaciones también guiadas, que yo suelo hacer muchas, y entonces ya ahí ayudo a que la persona se vaya preparando para entrar en ese estado meditativo en el que conectamos con su guía espiritual o con su ángel de la guarda para que le dé su nombre, le dé un mensaje, y eso en los cursos lo hacemos. En el de registros conectamos con nuestros guías principales, con nuestro consejo de luz, y entonces ya al entrar en ese estado meditativo también es más fácil, ¿no? Que estamos más en presencia para poder escuchar la voz de nuestra guía o nuestro guía, su nombre, qué misión tiene con nosotros, porque tenemos guías principales que nos van a acompañar desde el momento en que encarnamos hasta que dejamos este cuerpo, y en cambio hay otros guías que vienen simplemente para una función, para, por ejemplo, ayudarte en el tema del amor, ¿no? Que ahora que estás atravesando un tema delicado de amor, pues vienen precisamente para ese tema, y una vez ya lo has superado, ya lo has traspasado, pues ya se van. Pero siempre te quedan los principales, ¿no? O sea, hay unos que están siempre. Entonces, todo eso saberlo es muy bueno, y sobre todo también saber qué guías te están ayudando en tal tema, en tal área de tu vida, y poder tener esa conexión con ellos, porque realmente nunca estamos solos. ¿Y qué diferencia entre... O sea, no entiendo mucho del tema, pero ¿qué diferencia hay entre los ángeles de luz o los de oscuridad? O sea, ¿existen también energías negativas? ¿Cómo funciona eso? Sí, existen. Para mí no existían siendo niña.
Siendo niña, yo solamente me comunicaba con los seres de luz de alta vibración, pero ya cuando empecé a llegar a la adolescencia, empecé a coger miedo. De hecho, pedí no ver, porque ya empezaba a ver a los oscuros. Ya iba por la calle, ya es cuando empiezas a salir de fiesta, a la discoteca, que sales de noche. Claro, yo empezaba a ver de noche ya seres de luz, bueno, de baja vibración, como te veo a ti. No sabía diferenciar lo que, o sea, que estaban en otro plano. Los veía como si estuvieran en este plano. ¿Y qué pasa? Que claro, ibas por la noche y decías, ¿este es de verdad o es de los que no se ven? Tenía que preguntar a las amigas si lo estaban viendo o no para que yo supiera diferenciar si eran... ¿Y te ha pasado alguna vez? Y me ha pasado, de joven. Por eso tuve que pedir no ver. O sea, pedí no ver y dejé de ver por un tiempo, porque era horrible, porque veía los oscuros y los de luz me encantaba verlos, pero los oscuros no tanto. Y claro, los veía venir hacia mí. Y claro, Wow. me tenían que decir, no, si ahí no hay nadie. Y yo, ¿cómo que no? Porque los veía como te veo a ti. Wow. Y en cambio ahora, con los años, o sea, porque me cerré en la adolescencia, al pedir no ver, se me dio el no ver. Y entonces ya empecé a ser madre, ¿no? A ser madre, ya me metí en la vida más terrenal y luego pedí volver a ver, porque yo pensaba que sí, que no podía ser madre, tener la vida terrenal y volver a ver. Y entonces el Maestro Jesús me dijo que sí. Dice, hombre, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Se puede tener una vida terrenal y espiritual a la vez. No tienes que ser... Si eres espiritual, no... Yo pensaba que ser espiritual como que ermitaña, ¿sabes? Total. Como que no podías crear tu propia familia, las creencias, ¿no?, que tenemos ahí. Y cuando me dijo que sí, que podía ser viable las dos cosas, entonces pedí ver, pero ya no se me dio igual que cuando era niña y joven. Ya empecé a ver cuando yo quería y sabiendo diferenciar los planos. Ya los veo, pero sé que no están aquí. Es como que los veo diferentes, los veo como más difuminados, más no tan materia, sino que los veo, pero como si más fragmentados. Entonces ya sé diferenciar los que no son de aquí, ¿no? Entiendo. Pero claro, yo quería ver como antes, decía, a ver, maja, o sea, si ahora es mejor, o sea, para ti es mejor poder ver cuando tú quieres y además saberos diferenciar para que no te pase como cuando eras joven. ¿Cuál ha sido tu experiencia más fuerte con el mundo de los guías, de los ángeles? Más fuerte fue una vez porque yo, hubo una época de mi vida, cuando ya tenía los hijos, que veía que lo que yo ayudaba era a pasar almas en tránsito, pero aparte era una de mis misiones como alma ser liberadora. Y entonces, al ser liberadora, envío a la luz o al plano dimensión que necesitan para seguir su evolución las entidades, ¿no?, también, y el bajo astral. Cuando está cargada una casa, ¿no?, o nosotros, hago limpiezas energéticas. Y entonces yo hasta ahora lo hacía yo, sin ayuda del Arcángel Miguel, sino lo hacía yo. Y entonces, ¿qué pasa? Que habían entidades que no se querían ir, que son más... porque dentro de que no son de alta vibración, hay también algunos que son más oscuros, ¿no?, con los ángeles caídos o los demonios. Luego están las almas errantes o las que están perdidas, que no saben ni siquiera que ya no están en este plano. Y claro, en la casa donde vivía yo antes había una familia, había un hombre que se ve que antiguamente habían fallecido ahí sus hijos y él se habían quemado en esas tierras y estaba allí en la casa era suya y quería echarnos de la casa, que hasta mis hijos pequeños los veían a ese hombre quemado y todo. Pero ese, bueno, al final conseguimos que se fuera, pero hubo uno que me cogió del cuello. Y yo pensaba que cuando la gente decía eso de que les marcan y que les tocan, yo decía, a ver, digo, no sé, exagerado, digo, que tenéis que tener más miedo al vivo que al muerto, ¿no? O sea, el muerto no nos puede hacer nada a nivel como de físico, pensaba yo. ¿Ves cómo no hay que hablar en este mundo? Pues una vez lo viví yo, viví cómo me apretaba del cuello, como ese... Claro, yo lo veía y yo notaba la presión en mi cuello, o sea, era real, o sea, mi cuello me lo estaba. Entonces, ahí como que me asusté porque dije, hasta ahora nunca me han tocado, este me está tocando. Y entonces apareció el Arcángel Miguel y entonces me dijo, ¿qué tal si a partir de ahora me invocas y te ayudo yo? Digo, sí.
Digo, ya no voy a hacer nada sin ti. Y entonces ya lo que hago es invocarlo y yo soy testigo, pero lo hace él y sus huestes de ángeles. Son los que se llevan a esos seres, o los ángeles caídos, demonios, o cualquier entidad del bajo astral, incluso egregores, que son pensamientos subconscientes negativos que creamos nosotros mismos. Y entonces ya el arcángel Miguel se encarga. Ya trabajo con él, ya digo, desde esa experiencia. Porque has hablado de hay como varios tipos de entidades. ¿Nos podrías comentar algunos? O sea, desde los egregores, porque he oído también hay las larvas astrales. Sí. Bueno, cuéntanos un poco. Sí, están ¿Cuántos los parásitos? Seres hay? Es que hay un montón. Y más que yo ni conoceré. Por eso yo siempre, cuando hago mi comando, yo siempre digo, meto dentro del decreto, digo toda la energía discordante que no vibre de amor incondicional, y ya empiezo a meter entidades, seres del bajo astral, conocidos o desconocidos, ya, o sea, ya los meto a todos porque hay tantos que yo igual no me sé ni la mitad, imagínate. Pero hay un montón. Hay desde a nivel, o sea, desde que son como bichitos, digamos, a que son como si fueran ya humanos, pero ¿no? Como por ejemplo los almas errantes o almas perdidas, que son las almas que ya han fallecido, pero que no son conscientes de que no están aquí. Y entonces se quedan por aquí y te quitan la energía. Están los vampiros también, que te quitan la energía, que también te lo hacen los vivos. Hay vampiros energéticos vivos que también te quitan la energía, y están los que están en el otro plano. Hay también los parásitos, las larvas, los trabajos de magia, que también. O sea, no llegamos a saber la cantidad de trabajos de magia negra que recibimos a lo largo del día muchas personas, porque ya no solamente se hace conscientemente, también se hace inconscientemente. Cualquier persona que te tenga envidia ya te está enviando una energía que a ti ya está entrando en tu campo y te está alterando y te está afectando. Y más, depende con qué fuerza lo haga, te llega y te puede llegar a hacer mucho daño, ¿no? Luego también está a través de los pensamientos, a través de cualquier ritual que hagas, porque al final lo que cuenta es la intención también, con qué intención lo haces, ¿no? Pero hay gente que lo hace hasta inconscientemente, o sea, que no creen que te están haciendo daño y te lo hacen. Luego está también los hechizos, los amarres, o sea, todo lo que es magia negra, ya sea africana o de aquí de un ritual, que ahora hay tantas cosas por YouTube, que cualquiera que... Separación de parejas también, un montón. Y luego están, pues eso, las entidades que podemos ver en las casas, que hay muchas entidades, hay también incluso elementales que son negativos, están los elementales buenos, pero hay también elementales negativos, incluso entidades que se han quedado en la casa, que se han creado a través de discusiones, de peleas, de riñas. Esas energías se quedan como impregnadas en las paredes, por eso es muy importante cuando vamos a una casa, ya aunque sea nueva o haya habido antes viviendo, siempre, o aunque te digan que la han pintado, siempre es bueno pintarla, porque si ha habido allí una vida densa, donde ha habido mucha discusión o peleas, se queda toda esa energía en la casa, y luego el matrimonio que va nuevo, o sea, también empieza a irle mal la relación, y no sabéis por qué, y es porque está impregnada esa casa ya con esa energía. Ya como que se crean esas entidades ahí. Uh-huh. Y luego están las que se piensan que la casa es suya y te quieren echar. También. O sea, bueno, es que hay un montón de... Pero y luego por ahí los ángeles arriba, caídos, luego hay ángeles, luego hay partes buenas. Y luego están todos los seres de luz, sí. Por ejemplo, a mí los ángeles caídos y los demonios son los más... Y luego están los oscuros, hay unos que van... que algunos no sé no sé el nombre. Yo los veo y no te sabría identificar, pero hay algunos que van como encapuchados, que van todo de negro y se ven los ojos rojos, que ese sí que lo vi, pero en mi casa, pero de verdad. O sea, lo vi con los ojos físicos, que estaba ahí en la puerta ahí mirando con los ojos rojos, y ese da yuyu. ¿Sabes? O sea, lo de los ojos rojos. ¿Puede pasar que cuando empiezas a trabajar con la luz atraes también la oscuridad? Sí. Cuanto más luz tienes, más oscuridad atraes. Es como, a mí siempre me dice Jesús, vosotros os vemos como lucecitas, ¿no? O sea, os vemos como luz. Al final, cuanta más luz tienes, el que quiere chupar de ti, la energía baja, discordante, se alimenta de ti.
de tu luz. Entonces, cuanta más luz tienes, más brillas, más te ven y van más hacia la luz. Entonces, incluso, y también es verdad que cuanta más luz tenemos, más sombra tenemos. O sea, más nos tenemos que trabajar la sombra también, ¿no? Sí. Pero aparte, sí que es verdad que cuanta más luz tenemos, las entidades más van a por nosotros. Y luego también dependiendo de tu trabajo. También si tú haces una labor espiritual donde ayudas a mucha gente, ¿no? Te ayudas a ti y también ayudas a los demás, también te atacan. Porque la oscuridad no quiere que al final, bueno, la luz ya ha ganado, ¿no? Pero la oscuridad lo que quiere es que haya menos gente ayudando, ¿no? Para poder seguir alimentando esos pensamientos y esa energía baja. Entonces, aquel que realmente está haciendo una labor por la humanidad, por el planeta y que sigamos evolucionando y creciendo, pues también nos atacan más. Cuanto más aportamos, más atacados somos. Pero también es verdad que nadie nos puede hacer nada si no lo permitimos. Yo me doy cuenta de que cuando la oscuridad me ataca es en los momentos más vulnerables de mi vida. En los momentos que estoy fuerte, no me atacan. O si me atacan, no me entero porque no me llega. Cuando me entero que me está llegando y me lo noto, digo, vale, ¿en qué he bajado yo la guardia? Porque le he permitido entrar. Exacto. Entonces, le he permitido entrar, ¿qué puerta le he abierto? ¿A través de qué puerta? ¿De qué área de mi vida? ¿En qué momento estoy yo flaqueando? Porque por aquí me están entrando. Entonces, va bien cuando te atacan para mirar en ti, porque siempre, siempre hay que mirar en uno. Siempre, aunque el otro nos haga algo, o sea, hay que mirar dentro, porque hemos permitido eso, tanto del ataque como el daño, ¿no? Entonces, siempre he dado cuenta de que tanto en mí como en las sesiones que he hecho a personas, ¿no? Que les he hecho limpieza o que han venido a mis sesiones, han sido en momentos bajos en los que han estado atravesando un periodo difícil de su vida, ya sea una separación, una infidelidad, un fallecimiento de un ser querido, una depresión, bueno, momentos clave de su vida en los que han bajado su vibración, están sumidos en el dolor, en la víctima, por de mí, y por ahí, claro, somos más débiles y nos entra la energía, ¿no? Una vez escuché que decían que el ser humano es el último, bueno, si tú lees la Biblia, pone que el último ser en ser creado fue el ser humano. Y antes fueron creados los ángeles. Los ángeles ya existían cuando el ser humano fue creado, ¿no? Y eso viene a significar que el ser humano tiene poder sobre los ángeles, tiene poder, ¿no? Es un poco lo que dices, que tú al final puedes dar permiso, ¿no? O puedes, o sea, una vez leía eso, ¿no? No sé, gente que siente que tiene unas presencias o que tiene algo. La parte buena de todo ello es que el ser humano puede, con el poder de la palabra, ¿no? Puede redirigir o quitar estas, o sea, pues decir, oye, vete, ¿no? O sea, bueno, porque al final, ¿qué es un exorcismo sino algo a través de la palabra? ¿No? Sí. De hecho, ya lo dicen, o sea, antiguamente habían los sacrificios y habían todos los rituales que se hacían en los templos, pero dice que con la destrucción, en concreto la Cábala se explica con la destrucción del segundo templo de Salomón, lo que pasó es que el ritual pasó a ser la palabra, ¿no? Y ahora lo hacemos todo con la palabra y que realmente con la palabra podemos abrir portales, podemos crear realidades, podemos quitar entidades, ¿no? Porque al final, incluso se dice en la Cábala que las propias palabras pueden crear, como bien dices, pueden crear egregores, ¿no? Pueden crear... entonces, claro, qué importante es las palabras que usamos, ¿no? Qué importante es lo que decimos, porque literalmente está creando entidades. No sé si crees en esto. Sí, creo en eso, que al final estamos decretando todo el día. O sea, de hecho, todo lo que manifestamos en nuestro exterior lo hemos creado dentro a través de nuestra palabra y pensamiento. Y el pensamiento es la palabra también, ¿no? Luego hecha en verbo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Crear todo el día a través de la palabra. O sea, es que la palabra es lo que crea el mundo. O sea, el mundo se creó a través del sonido, ¿no? La palabra, el decreto, al final... desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir estamos decretando. Y al final, por eso es muy importante escuchar nuestra voz interna. ¿Qué es lo que nos estamos repitiendo y diciendo a lo largo del día? Porque lo que estamos repitiendo a diario y a menudo y encima creyéndonoslo es lo que estamos manifestando luego fuera. Cuando nuestra vida va mal, hay que mirar qué es lo que estamos nosotros proyectando, qué es lo que estamos... Claro, si estamos todo el día en la queja, en la carencia, en la escasez, en la víctima, criticando, pues al final tu vida es reflejo de eso.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues mirar hacia adentro y decir, a ver, ¿en qué área normalmente? Si todo va mal es porque todas las áreas, es porque ya nuestro diálogo interno ya es negativo de por sí siempre, ¿no? Entonces hay que cambiar la forma de hablarnos, ¿no? Porque más que también lo que decimos fuera, tenemos, aparte de hablar, que también hablamos mucho, pero aún mucho más pensamos. Hay muchos ratos de silencio en el que estamos y la mente no está en blanco, por mucho que queramos meditar, meditemos, nuestra mente, o sea, estás en plan meditación, pero ya te está viniendo un pensamiento. O sea, tenemos un montón de pensamientos durante el día. Entonces, tenemos que observar qué pensamientos son los que vamos teniendo durante el día y empezar a cambiar ese diálogo interno que estamos teniendo, ya sea con nosotros o con nuestro jefe, o con nuestra... porque siempre estamos hablando con las otras personas en nuestra mente. ¿No te has dado cuenta? Sí. Que hablamos con alguien interiormente. Pero claro, y luego esa persona se muestra contigo en base a lo que tú estás pensando y proyectando. Pues, ¿qué hay que hacer? Empezar a hablar con esas personas internamente bien, y entonces iremos viendo cómo esa persona que nos caía mal, que está todo el día encima nuestro, pues luego si vamos hablando con esa persona internamente, luego nos damos cuenta que esa persona, uy, hoy ha sido simpático, hoy me ha saludado y todo, que nunca me saluda, y hoy hasta el jefe me ha dado los buenos días. O sea, iremos viendo cómo nuestro diálogo interno se expresa luego con las personas, dependiendo de los pensamientos que estamos teniendo con ellos. Pues lo mismo con nosotros, ¿no? Si somos... Porque hay personas que decimos, no, si yo no critico nunca a nadie, pero ¿y a ti? ¿A ti no te Exacto. criticas? Con nosotros somos súper críticos muchas veces, con el otro a lo mejor no, pero con nosotros sí. Entonces también tenemos que empezar a ser más permisivos, a tratarnos mejor. Entonces la vida nos trata mejor, porque muchas veces somos nosotros los que a nosotros mismos nos autosaboteamos. ¿Cuál es tu método favorito de manifestación? ¿A ti que te gusta la manifestación y la ley de atracción? Mi método favorito es una mezcla entre ley de asunción, de asumir que ya eres eso que quieres o que deseas, ¿no? Lo que quieres o lo que quieres ser o tener. Esa siempre es mi frase. ¿No? También hago una mezcla que de un método que estoy creando también con Úrsula, mi hija, que es un método que nos están enseñando el Consejo de Luz de Luxoris, y que es una mezcla entre la ley de asunción, ley de atracción, pero a través de como la geometría sagrada. Entonces, tenemos como unos símbolos que nos canalizan y también nos proyectamos a través de ellos, y encarnando, sobre todo hacemos muchas visualizaciones. Nos visualizamos teniendo esa vida que queremos tener, la recreamos en nuestra imaginación. Cuanto más lo recreas y más te sientes que eres eso, luego lo vamos manifestando más. Y hemos empezado, queríamos ir a lo grande y estamos empezando con pequeñas cosas y estamos viendo que lo pequeño sí que se va manifestando. Porque detrás, no porque sea más fácil lo pequeño, sino porque tu mente se cree que eso es más fácil. Y al final entonces nos hemos dado cuenta que el trabajo que hay que hacer es el sentirte merecedor de que también te puede pasar lo grande, porque estamos como acostumbrados a que no, eso grande a ti no te puede pasar, a ti eso no te... ¿Sabes? Porque no nos sentimos merecedores. Entonces nos estamos trabajando en merecimiento para así merecernos que todo lo grande también nos pueda pasar. Qué bueno. Ahora, mira, justo ahora estaba escuchando estaba estudiando una clase de Cábala y explicaban que José, que era un patriarca bíblico, decían que él estuvo encerrado en la cárcel y fue sacado, el mismo día que fue sacado de la cárcel, fue llevado al faraón y ese mismo día se convirtió en la persona más rica del mundo. Y este también es un ejemplo de que cuando viene la abundancia viene de golpe y no viene... No avisa. O sea, no avisa, viene de golpe, ¿no? Y es muy curioso porque esta persona venía del peor lugar, ¿no? Que todos nosotros alguna vez hemos podido estar en un lugar que no queremos, en un lugar malo, y de repente le llaman delante del faraón para que le interprete un sueño. Luego hablaremos también de los sueños, quiero que me hables de esto. Y dice que José, cuando vio al faraón, dijo que quería arrebatarle el trono. Y esto es un ejemplo de pensar en grande. José, el Yosef en hebreo, representa la séfira de Yesod y representa
la séfira de la manifestación, ¿no? Y justo estaba estudiando esta lección donde nos explica que el patriarca José representa la manifestación. Y si tú quieres situarte o centrarte o acoplarte a esa energía que tiene José, lo que tienes que hacer es actuar como él. ¿Qué quiere decir? Número 1, piensa en grande, ¿no? Si tienes delante al faraón, piensa, oye, yo también puedo ser faraón, ¿no? Número 2, saber que la riqueza viene de la nada, viene de un momento al otro. Y número 3, también decía que José era una persona que se arreglaba mucho, que era muy, muy guapo, ¿no? Y también es importante porque en este mundo material a veces es importante también el vestirse bien, hay todo un éxito que viene de la apariencia, ¿no?, que tienes. Y justo José era una persona que también tenía esta apariencia, ¿no? Y justo lo estaba viendo, pero es eso que dices tú, ¿no? Creo que uno de los factores que más acelera la ley de atracción es el hecho de creer que lo mereces, ¿no? Y de pensar en grande, ¿no? Decir, yo también puedo conseguirlo. Bien, entonces, hablando de los sueños, ¿qué opinas de los sueños? Los sueños es una parte de nuestro subconsciente que hay como una interpretación, hay que saberlos interpretar, ¿no? Tenemos varias fases del sueño. Yo, de hecho, siempre me acuerdo de los sueños. Hay personas que dicen, no sueño. Sí, todos soñamos, lo que pasa que puede ser que no te acuerdes. Yo sí que tengo la suerte de que me suelo acordar cada día de los sueños, al menos de alguno, porque pasamos por diferentes sueños. Y los sueños muchas veces son premonitorios. Muchas veces soñamos o cosas reprimidas que no estamos teniendo en nuestro día a día y los soñamos, y muchas veces son abstractos. O sea, se mezclan un poco el subconsciente y muchas veces soñamos algo que sabemos en nuestro interior que no es un sueño, que lo hemos vivido de verdad. Y es porque hemos estado en otros planos, en otras dimensiones, porque cuando el cuerpo físico descansa, nuestra alma se va a hacer trabajos, a hacer labores. Entonces, a veces, claro que es real, es que hemos estado en ese sitio, incluso a veces vamos al mismo sitio varias veces, porque es el subconsciente, está en el éter, en otros planos y dimensiones. Incluso hay personas que mientras duermen piden ir a tal sitio a trabajarse tal cosa, por ejemplo, a un templo de luz a sanarse, a una escuela a aprender. Incluso también cuando manifestamos, cuando tú te vas a dormir teniendo en la mente lo que quieres manifestar, tu subconsciente encuentra puentes, o sea, es en ese momento en el que tu yo superior y tu alma trabaja para irte acercando ese deseo que ya existe en otro plano, traértelo a la 3D, porque de hecho lo que deseamos, ese deseo ya nos desea, porque Exacto. Tú no puedes tener un deseo que no sea para ti. Cuando tenemos un deseo pero que es que como uno fuerte, ¿no? No a lo mejor uno más pequeño, que también, pero cuando tú tienes un deseo toda la vida, por ejemplo, no todo el mundo quiere dinero. Hay gente que dice que no, o sea, que bueno, que el dinero ayuda un montón, aunque la gente diga que no. Pero hay gente que te dice que su sueño no es tener más dinero. ¿Y por qué otra gente sí? Pues porque cada uno tenemos nuestro deseo de alma que ya sabemos que eso es para nosotros en el fondo. Y entonces, cuando tú deseas algo con todas tus fuerzas, ese deseo también te desea a ti y también te está buscando. Y entonces, en el mundo de los sueños, en el subconsciente, conectamos con esa 4D donde el subconsciente, tu yo superior y tu alma busca la forma de que haya las sincronicidades se den para que tú consigas eso que tanto quieres, bueno. Aunque a veces tenga que pasar un tiempo. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere empezar a comunicarse con sus guías, quiere empezar a conectar con estos seres? En primer lugar, que lo hagan desde el corazón. No importa qué palabras diga o cómo lo diga, sino el decreto más importante, más que el que te diga cualquier persona, haz esto, di esto, son la oración interna de cada uno. Yo siempre digo, ¿no? Incluso en los registros acásicos, al final, que tienes que hacer una oración, al final la mejor oración es la que sale de ti. Esa es la que más poder va a tener. Entonces, tan solo para comunicarse con los guías, aparte de hacerlo si quieren, con la música. Yo, por ejemplo, recomiendo la de la frecuencia de Dios, ¿no? De 932 hercios, ¿no? 932, creo. Bueno,
una así elevada, sobre todo la frecuencia de Dios, y entonces, más que nada para ayudarse un poco más, ¿no? Más si estás al principio, que luego ya te digo, puedes comunicarte con ellos en cualquier momento, pero sí que te ayuda a inducirte a un estado más de meditativo, entonces ya puede ser sentado o tumbado, se pone la música y entonces es conectar con su corazón y pedirle a su guía que le diga cuál es su nombre. O sea, no hace falta incluso ni imaginarte ni irte a un templo, si no quieres, sino ponerse las manos al corazón y decir, bueno, es que yo como lo hacía de mi manera, pero yo, por ejemplo, le diría, me encantaría poder saber quién eres tú que me acompaña desde el momento de mi nacimiento, que me estás acompañando, que aunque no te vea o no sepa tu nombre, sé que siempre me acompañas, noto tu presencia. Me gustaría saber cómo te llamas, cuál es tu rostro, si me dejas ver tu imagen y que me digas cuál es tu misión conmigo. O sea, lo que te salga, ¿no? En ese momento del corazón. Entonces, es escuchar con la voz interna, o sea, no dejar que sea la mente la que te bloquee, Hay sino que hacer como escuchar la primera lo palabra primero que te venga. viene. Sí, escucharás un nombre. Luego ya entrará a tu mente, venga, hombres, si así se llama mi vecino, cómo se va a llamar, ¿sabes? Entrará a tu mente a boicotearte. No, o sea, lo primero que te viene es, como tú ya empieces a dudar, ya ahí dejas que entre la mente y ya todo lo demás se puede un poco enturbiar. Pero si tú no dejas que te entre la mente, no dudas ni juzgas lo que te llega, eso es, realmente. Canalizar es innato en todo ser humano. No es solo para unos cuantos, como antes pensábamos. Al final es una voz interna que todo el mundo tenemos, esa conexión, y simplemente no dudar, es confiar. Qué bueno. ¿Cómo tienes una certificación donde explicas todo esto? De hecho, explicas cómo canalizar, cómo conectar con estos registros acásicos, cómo conectar con estas entidades, ¿no? Y un poco, bueno, esa ha sido tu experiencia y lo que has querido marcar en esta certificación. Háblanos un poquito también de tu formación y, bueno, cuéntanos un poquito. Sí, pues la certificación se llama de Lumacas, ¿vale? Porque yo empecé con los registros con la escuela Akashic World, que es donde inicié, pero dentro de los registros acásicos, de la biblioteca, pues un día canalizamos con el Consejo de Luz de Akashic World que habíamos pactado traer un legado aquí a la humanidad, que ahora ya se podía realizar, que es conectar a través de la biblioteca viviente, ¿vale? Es otra manera de conectar con los registros, no solamente leyendo el registro, sino encarnándolo, viviéndolo en el propio cuerpo, ¿no? Y entonces se creó el método, tal y como habíamos pactado, de Lumacas, que es a través de Lemuria, Atlántida y Egipto. Porque en Lemuria ya se canalizaba de forma natural, desde el corazón, estaba todo en el éter. Luego en Atlántida se codificó a través de los cristales, pero cuando ya hubo la caída, los atlantes y lemurianos, algunos preservaron todo eso antes de la caída, se lo llevaron a Egipto. Y en Egipto ya lo reservaron en cámaras a través de rituales de paso y ya solamente se dio paso a poder acceder a ellos a unos privilegiados, entre comillas, a los iniciados. ¿Por qué? Porque en la Atlántida, como a través de la caída, que por los egos, ¿no? Que ya hubieron ahí un poco el poder, ya todo lo enturbió un poco, entonces en Egipto se quiso preservar y entonces solamente dejaban entrar a los elegidos, ¿no? Los que habían superado las pruebas. Pero luego, pues con el paso de los años, ahora ya está otra vez abierto a todo el mundo, ¿no? Que de hecho, yo siempre digo que es una pena que no pudiéramos acceder todos, ya que cada uno deberíamos poder acceder a nuestros propios registros. Incluso lo bonito es aprender a abrírtelos tú, porque está muy bien que otros te los lean, pero lo importante es abrirnoslos nosotros, porque hay información que nadie tendría ni que saber siquiera, porque aquí está, en los registros está la historia de tu alma desde que saliste de la fuente por primera vez hasta infinitas probabilidades futuras, ¿no? Entonces,
De hecho, hay información muy delicada que no todo el mundo tendría que tener acceso a nuestra propia información. Entonces, para mí es un privilegio y un honor podérmelos abrir yo y que no tenga que dar mi acceso, depende a quién, ¿no? Porque depende en qué manos caes. Yo he tenido alumnos que habían estado en sitios donde la información que obtenieron de esas personas no fueron honestas del todo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de a dónde vamos, ¿no? ¿Quién le damos esa autoridad de poder acceder a nuestra alma, ya que es un tema muy delicado, ¿no? Entonces hay que hacerlo desde un respeto, y entonces el poder abrírtelos tú es, para mí, el mejor regalo que nos podemos hacer a nosotros. Y esto se trata de una certificación de registros acásicos donde enseñas a las personas, ¿no?, del 0 al 100 cómo pueden llegar a estos resultados, ¿no?, y cómo pueden llegar a dedicarse, si quieren, incluso de manera profesional, ¿no? Sí, o sea, desde conocimiento cero, desde no saber qué son los registros y no haberlos escuchado nunca. Entonces, tienes ahí el primer nivel, que es abrir todos los registros a ti. Segundo nivel, que es abrir los registros a terceras personas. El tercer nivel, que es la automaestría. Y el cuarto nivel es poder formar a otros. O sea, ya te conviertes en maestro para poder formar a otros. Entonces, esta certificación te da el de poderte dedicar. A lo mejor tú sabes que estás teniendo un trabajo convencional que en el fondo no te satisface, lo estás haciendo por ganarte un dinero al mes, pero sabes que no es el trabajo de tu vida, sabes que a lo mejor tu propósito es algo mayor y tiene que ver con la espiritualidad, pero no sabes por dónde empezar, pues haces el de los registros, que además en los registros accedes a toda la información de tu alma. Ahí te dicen a qué has venido, cuál es tu misión, cuál es tu propósito. Entonces te orientan bien tus propios registros para saber cuál es tu profesión o dónde tú puedes monetizar tus dones y talentos, e incluso puedes formar a otros y ganarte muy bien la vida. Entonces, al final es una certificación en la que es una inversión para ti, porque además lo que te cuesta esta inversión lo vas a recuperar en nada, pero primero lo vas a ya invertir en ti, en conocerte mejor, en saber quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, que es muy importante, porque muchas veces estamos viviendo la vida perdidos y es como un barco. Un barco, si no sabe a qué puerto tiene que ir, pues va ahí a la deriva, donde le lleve el viento y las olas, pero si tú ya sabes dónde tienes que ir, no dejas que la vida, a veces llamamos destino el dejarnos fluir, cuando en realidad no es destino, lo que estás haciendo es me dejo llevar porque no sé ni a dónde voy. Yeah. Entonces hay que saber diferenciar ahí, ¿no? Fluye o no, o sea, fluye pero sabiendo a dónde vas, tienes que tener claro cuál es tu meta, dónde quieres ir, a dónde te diriges y luego fluye, sí, pero a veces fluimos por no entrar en nosotros y saber... Por no tomar responsabilidad. Claro, no tomar responsabilidad, a veces huimos de la responsabilidad. Tú has estado en mis mentorías, Sí. Eres alumna de mis mentorías de marca personal y bueno, me gustaría también saber un poquito cuáles han sido tus experiencias, qué es lo que has aprendido también y cómo ha sido tu experiencia. Pues mira, desde que hago las mentorías contigo he cogido como mucha confianza en mí y de hecho es lo que me ha ayudado a soltar el centro que tenía, 7 planos, porque aunque tenía pérdidas yo creía que esa era mi estabilidad, como mi techo. Tengo un centro y era como que mi zona de confort, para que nos entendamos. Y gracias también a tus mentorías, ¿no?, que hacemos online y todo, me empezabas también como a decir de hacer mis cursos, mentorías online, todo como vía Zoom, ¿no?, también, que había otras posibilidades aparte de tener el centro, que también me decías que estaba muy bien, ¿no?, pero que fue la parte que me ayudó como a atreverme a empezar a ser yo, a escucharme, a darme cuenta de que estaba queriendo sostener ese lugar por los demás en vez de por mí, ¿no? Y entonces me ayudó a ganar confianza en mí, en darme cuenta de que sí que puedo vivir de mí, de mi propósito, y hacerlo sin tener que estar encasillada en un lugar con unos horarios, ¿no?, que a lo mejor también me eran incompatibles con los niños, con los peques, sino poder trabajar desde casa o desde el lugar que quisiera, la comodidad de teniendo internet, ¿no? Y luego también a monetizar. También he visto que me estás ayudando a cómo no cometer los mismos errores que iba cometiendo una y otra vez, que es como
siempre me ha pasado a la hora de cobrar, ¿no? Supongo que por mis creencias de que por la espiritualidad, como nos decían antes, ¿no? Que por la espiritualidad no se cobra, que si echas las cartas y cobras, que la buena no cobra, ¿no? Siempre nos decían como que la buena no cobra y que si eres espiritual no puedes cobrar, que si no es ego, ¿no? Y es como, tenemos todas esas creencias atrás que me costaba cobrar y entonces todo eso me lo estoy trabajando también mucho desde que hago tus mentorías y estoy empezando a valorar mi trabajo. Antes era como, supongo que no me lo valoraban porque no me valoraba, ahora sí, ahora y estoy notando los cambios con la primera edición de Lumacas, que ahí sí que he visto que están entrando los ingresos, pero porque yo me lo estoy creyendo, ¿no? También me estoy sintiéndome merecedora, que eso es lo importante, ¿no? Muy importante. Si tuvieses que resumir todo lo que has aprendido durante todos estos años, tienes mucha experiencia y estoy seguro además de que tu certificación de Lumacas va a ser un espectáculo. Si tuvieses que resumir todo lo que has aprendido durante todos estos años en una sola frase que dejases de legado al mundo, solo puedes dejar una sola frase, ¿qué frase dirías? ¿Todos estos años? ¿A qué te refieres? ¿De toda mi vida? Sí. Todo lo que has aprendido en tu experiencia en el mundo espiritual, desarrollo personal, ¿qué frase, qué consejo darías? Uf, pues condensarlo en una frase es difícil, ¿eh? A ver, ¿qué consejo daría? Pues al final, en que sean ellos mismos, que sí se puede, que puedes conseguir todo lo que te propongas en la vida, que simplemente tienes que quererlo tú. O sea, no condicionarte por nada externo ni por lo que te digan los demás, porque siempre vas a encontrar a alguien que te va a decir que no puedes, sino tú tener claro tu meta, a dónde quieres llegar e ir a por ella sin dudar en el camino, o sea, para adelante. Y cada vez confiar más en ti y en todo el potencial que tienes y entregarlo a los demás. Mientras hagas las cosas de corazón y desde el amor, todo va a ir bien. Qué bueno. Úrsula, muchísimas gracias por haber estado aquí, ha sido un placer y bueno, esperamos volverte a tener algún otro día y que bueno, nos sigas compartiendo valor y nos sigas explicando tus aventuras en estos mundos astrales y en estos mundos que para nosotros, pues, para la gran mayoría de las personas pueden ser un mundo muy desconocido. Te agradezco tu tiempo aquí. Y nada, familia, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en este capítulo. Ya sabéis, si os gusta este contenido, estaros atentos porque vamos a estar compartiendo muchísimo valor con vosotros. Y recordar, pulsa aquí abajo y suscríbete si te gusta el contenido y prepárate porque aún no has visto nada de todo lo que va a venir. Os mando un saludo enorme y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo. Chao, chao.